a nuestro invitado. Quiero presentar primero, antes que nada, al profesor doctor Gerardo Gómez Morales, para después la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicología nos pueda dar unas palabras. Estamos miembros del Comité de Ética y miembros de otros comités, doctor. Nos acompaña también la coordinadora del Comité Gremial, la señora Rosana Ross. El profesor doctor Gerardo Gómez Morales es licenciado en Ciencias Religiosas, egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Es doctor en Teología por, no me animo a pronunciarla, doctor, la universidad. Digo, universidad en Alemania. Si usted... Tubinga. Bueno, Tubinga, ¿sí? El área de estudios, teología, ética y sociología, docente universitario, voy a dar así un pantallazo. Fue viceministro de Educación Superior en los años 2013 al 16, miembro y secretario del Consejo Nacional de Educación Superior del 13 al 15, actualmente se desempeña como director de evaluación de programas de posgrado de la NEAES. Es autor principal y coautor de un gran número de publicaciones bibliográficas relacionadas a la ética y a los jóvenes. Y le damos las gracias, doctor Gerardo, por acompañarnos en un momento que es muy importante para la Sociedad Paraguaya de Psicología. Y bueno, presidenta, le doy la palabra. Muchísimas gracias, María de los Ángeles. Muy buenas noches a todos. Y el día de hoy, la verdad, bueno, ante el pedido de la coordinadora y el comité de ética, voy a señalar algunos puntos, ¿verdad?, de lo que hace a nuestra convocatoria para el día de hoy. Estimados socios de la Sociedad Paraguaya de Psicología, presentes en esta reunión, profesor Dr. Gerardo Gómez Morales, invitado especial, ponente especial de este encuentro, y ponente principal por sobre todo, quien nos honra con su participación, y les doy las gracias por aceptar esta invitación en nombre de la Sociedad Paraguaya de Psicología. A la coordinadora del Comité de Ética Normas, licenciada María de los Ángeles Carly Castellanos, y a los integrantes del comité por la organización de este encuentro, tan importante para el devenir de nuestra Sociedad Paraguaya de Psicología, y a todos los coordinadores y miembros de los comités que hoy nos acompañan. Doy la bienvenida a todos, y en esta apertura de este encuentro permítanme hacer algunas reflexiones de ocasión y que tienen que ver con nuestra historia como nucleación, como asociación de psicólogos en Paraguay. La Sociedad Paraguaya de Psicología es una entidad científica y gremial sin fines de lucro, fundada el 29 de julio de 1966. Sus fundadores fueron los primeros egresados y estudiantes de la Universidad Católica, del último año de la carrera de psicología, y es la asociación profesional más importante que congrega a los psicólogos paraguayos. Hoy, con ya casi 56 años, los cumplimos este año, de existencia, marcada con logros importantes, como la de ser socia fundadora de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, ULAPSI, el haber creado un código de ética para el ejercicio profesional de la psicología en el Paraguay, la actual ley número 6293/2019 del ejercicio profesional de la psicología en el Paraguay, un logro histórico que es resultado del trabajo aunado por esta noble ciencia y en pro de la ciudadanía paraguaya, así como la emisión del decreto número 3601 del 18 de mayo del 2020, por el cual se reglamenta la mencionada ley. En la actualidad, y sobre todo desde el año pasado, en el escenario de la pandemia, la Sociedad Paraguaya de Psicología ha recepcionado denuncias realizadas por escrito, amparado en las normativas citadas, por usuarios de servicios de psicología, y que han puesto al descubierto la figura de la imprudencia, negligencia, impericia en la profesión, inobservancia de ciertos de los reglamentos, ¿verdad?, establecidos, o de los deberes profesionales que podrían dañar o lesionar el derecho de terceros.
En este sentido, la Sociedad Paraguaya de Psicología se encuentra abocada a un proceso de revisión y actualización del Código de Ética de la sociedad, llevándose a cabo esto, ¿verdad?, por el Comité de Ética y Normas, y que viene impulsando la realización para ello de un ciclo de reuniones virtuales con expertos en el tema de la ética para el ejercicio profesional de la psicología en el Paraguay. Hoy, con el desarrollo del tema, aspectos en la actualización y ajuste de un código de ética profesional que se realiza en la modalidad de webinario a cargo del profesor Dr. Gerardo Gómez Morales, destacado académico en estos temas, iniciamos este proceso de revisión y ajustes a nuestro código de ética profesional. Esperamos que una vez concluido este proceso podamos contar con un código de ética profesional actualizado y ajustado a los nuevos tiempos que vivimos y que permita a los socios y no socios la adopción de buenas prácticas y actuaciones. Actuaciones profesionales apegadas a las exigencias internacionales referidas a la ética, a la equidad y a la transparencia, así como a la responsabilidad social. Además, que sea una herramienta fundamental para que los servicios de psicología en organizaciones públicas y privadas puedan evaluar, valorar y orientar la mejora continua de los servicios. También anhelamos con esto disponer de un instrumento normativo que nos permita, juntamente con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, dar más y mejor atención administrativa, técnica y legal a los casos que se denuncian ante la Sociedad Paraguaya de Psicología. La potestad que nos confiere la práctica de nuestro deber y de nuestro saber es contribuir al bienestar de la gente. Los profesionales de la psicología somos parte de la ciudadanía y con nuestras acciones, basadas en ese conocimiento científico y ético, nos encargamos de evitar que el dolor emocional impida a las personas lograr una buena calidad de vida. Por lo que disponer de un código de ética profesional moderno nos ayudará a mejorar la calidad de las actuaciones y prácticas profesionales, así como a canalizar como corresponden los casos denunciados. Reitero el agradecimiento al profesor Dr. Gerardo Gómez Morales por su disposición y gentileza en acompañarnos, y a todos ustedes presentes, mis agradecimientos por su participación e interés. Muchas gracias. Damos inicio a esta reunión. Magela, tu micrófono está apagado. Me distraje, perdón. Bueno, entonces, ahora gracias, licenciada Bettina. Doctor, vamos a presentar una breve contextualización sobre el Código de Ética en la Sociedad Paraguaya de Psicología, el código vigente, y lo van a hacer la profesora el profesor magíster Hugo Villalba y la profesora magíster Noris Cubilla, que son integrantes del Comité de Ética y Normas. Adelante, compañera. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señora presidenta, señor doctor Gerardo Gómez. Un gusto volver a verlo, a escucharlo. Queremos, junto con el compañero Hugo Villalba, hacer un breve recuento para que usted tenga un poco una contextualización de cómo estamos en el Comité de Ética en la Sociedad Paraguaya de Psicología. Tenés la palabra, Hugo, adelante. No sé si la presentación están compartiendo. No. Aún no. Aún no. Buenas noches a todos, doctor Gerardo Gómez. Un gusto también de participar en este webinar y aprender un poco y recibir las indicaciones pertinentes como para que el Comité de Ética pueda proponer a la presidenta y al plenario de la Sociedad Paraguaya de Psicología el trabajo que queremos hacer sobre el Código de Ética y que sea de beneficio, como bien lo dijo la presidenta, para toda la sociedad y en especial para los profesionales de la psicología. Entonces, Cecilia parece que va a presentar, ¿verdad? No, ¿podrías subir tú, Hugo? Bueno,
Bueno. Perdón, Hugo, ahí te habilité para que todos puedan compartir. Podés compartir la presentación. Bien, voy a... Pueden ver, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, adelante. Bien, un breve recuento del Comité de Ética y Normas desde el año 2021-2024 de la Sociedad Paraguaya de Psicología. Noris. Estás Bueno, muteada, Noris. Estás muteada. Perdón. Bueno, en primer lugar, señalar que el Comité Ética Normas de la Sociedad Paraguaya de Psicología es una instancia receptora de denuncias. Es una instancia que tiene como actividad principal revisar, analizar y dictaminar los casos apegados al Código de Ética para el ejercicio profesional de la psicología en el Paraguay, la que está vigente, la Ley del Ejercicio de la Psicología, del ejercicio profesional de la psicología en el Paraguay, el decreto reglamentario 3601 del año 2020, por la cual, digamos, está regulada la ley del ejercicio profesional de la psicología, y también otras leyes y normativas nacionales, regionales e internacionales. El Comité de Ética no es un órgano sancionador ni tiene competencias, por ejemplo, de casación de matrículas. Tiene facultades también de convocar a las partes interesadas para obtener mayor información sobre cada caso y hacer también interconsultas con especialistas o expertos en determinadas áreas. Y también tiene, digamos, como actividad remitir al asesor jurídico todos los dictámenes elaborados en atención a cada caso. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la cantidad de casos denunciados en el Comité de Ética. En el año 2017 hemos tenido 2 casos, en el año 2018 3 casos, en el año 2021 tuvimos 5 casos y creemos que esto va en aumento o iría en aumento a partir del año 2022. Creemos también que la complejidad de los casos son cada vez más tenidas en cuenta la ley y el decreto reglamentario, así como también el código de ética que actualmente está vigente. El actual Código de Ética de la Sociedad Paraguaya de Psicología fue aprobado en la Asamblea General Extraordinaria el 8 de mayo del año 2004. Es el primer avance que ha tenido la sociedad en presentar un código de ética, y la primera revisión se realizó en el mes de marzo del año 2012 y fue un proceso participativo de socios en la elaboración y revisión, también con un trabajo que ha realizado los distintos comités y tanto la Sociedad Paraguaya de Psicología, que ha hecho una participación de casos y también de trabajo continuo en el tema del código de ética de la psicología en Paraguay. También es importante señalar que los profesionales en general, y en particular en este caso los psicólogos, queremos contar con un código de ética actualizado, un código de ética, digamos, que esté ayornado a los nuevos tiempos,
de modo a que todos los profesionales puedan recurrir a él como un instrumento de consultas y también para hacer algunas denuncias, como ya lo estamos viendo, que cada año va con mayor número este ejercicio, esta práctica de hacer denuncias ante la Sociedad Paraguaya de Psicología. Desde que la ley se promulgó, la ley del ejercicio de la psicología en el Paraguay, han aumentado las denuncias que se acercan a la Sociedad Paraguaya de Psicología. El código de ética ha sido incluido en las carreras de psicología en las facultades y en las universidades, en la formación de los futuros profesionales, y vemos el desarrollo de conocer esta ley, estos instrumentos normativos en todas las carreras prácticamente de psicología. La Sociedad Paraguaya de Psicología se ha planteado un código de ética que sirva y proteja a la comunidad y sirva a sus miembros cuando están frente a dilemas éticos o problemas éticos o conflictos entre los consultantes o denunciantes. Se han realizado charlas, foros, debates, se han publicado comunicados, entrevistas, poniendo énfasis en la responsabilidad social y en el rol protagónico en distintos temas y problemáticas psicosociales. La metodología de la revisión en general siempre ha sido la participación. La Sociedad Paraguaya de Psicología sustenta este valor de la participación. También para la revisión del Código de Ética se optó por el envío de la propuesta del documento vía correo en primera instancia, solicitando la revisión, el análisis y propuestas de ajustes o modificaciones que sean por escritas en un formado preparado para tal efecto con tiempos de envío. Y se realizaron además reuniones y foros. El contenido del Código de Ética actual, una breve síntesis, a manera nada más de hacer un repaso para que el doctor Gerardo conozca. Tiene 15 capítulos, tiene 61 artículos. Siguiente, por favor. El Código de Ética en general por capítulos tiene capítulos relacionados a pautas generales, competencia profesional, intervención, responsabilidad social, relación con otros profesionales. El siguiente, por favor. También un capítulo que habla y aborda el tema de secreto profesional, manejo de la información, usuarios, informes psicológicos y todo el abordaje también de la investigación. Y por último, también capítulos relacionados a las publicaciones, docencia, publicidad, honorarios profesionales y disposiciones generales. Adelante, Hugo. Principales desafíos que queremos presentar en esta oportunidad son la gestión de las denuncias que hemos tenido especialmente en el año 2021. Creemos que el comité ha trabajado en forma diligente, en forma también eficiente y eficaz, porque actualmente tiene un solo caso tratando para expedir el dictamen final. Cómo configurar la figura de la mala praxis. Lo que se busca es identificar la gestión, el trabajo, también la imprudencia, la negligencia, la impericia en la profesión, la inobservancia de los reglamentos o de los deberes profesionales que podrían dañar o lesionar los derechos de terceros. La inclusión de la equidad y la transparencia, el trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Principalmente resaltar, ¿verdad?, que en este código todavía no aparece o no está la ley y el decreto que regula y reglamenta el ejercicio profesional. Muy bien, de esta manera entonces hemos presentado un breve recuento de lo que tiene la ley y de cómo hemos participado en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Bueno, retomando, ahora le damos la palabra al doctor Gerardo Gómez. Muchas gracias, doctora. Estuve escuchando atentamente y también leí el código. Por cierto,
un esfuerzo que se ha hecho de cubrir, vamos a decirlo así, todas las aristas que tiene esta profesión. Pero a mí me parece lo más loable es el hecho de que se haya hecho de manera, o se quiera hacer de manera participativa. Ustedes saben que normalmente, pues, desde el advenimiento de la era moderna, todos los planteamientos normativos se hacen a partir de la teoría del contractualismo, es decir, es un acuerdo. O sea, las normas, que tanto las normas consuetudinarias como las normas jurídicas son producto de acuerdos, ¿no? Acuerdos entre partes interesadas, ¿no? En pocos casos ya se admite, por así decirlo, códigos, por ejemplo, que son impuestos de arriba, ¿no? Pero muchas veces también ese contractualismo ha ignorado el hecho de que existen principios que son propios o que son inherentes a la naturaleza humana. Por supuesto que la razón es la vía para interpretar esa inherencia, vamos a decirlo así, lo que significa la naturaleza humana. O sea, es otra vez el ser humano que con su razón debe interpretar y decir, bueno, esto es inherente a la naturaleza humana. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje particular, el lenguaje humano, nosotros decimos, es una particularidad del ser humano y es un medio de comunicación entre las personas y por tanto, tiene sus connotaciones normativas, por ejemplo, o éticas, ¿verdad?, en la comunicación. Por dar un ejemplo, pero hay muchos otros aspectos, evidentemente. Otro aspecto, por ejemplo, podría ser la dignidad humana, ¿verdad? La dignidad humana incluso es un dato a priori en el sentido de que nadie necesita que sea explicado acerca de lo que es dignidad humana porque cada uno lo siente. O sea, es de suyo inherente a una persona. De todos modos, el proceso de construcción, vamos a decirlo así, metodológicamente es un proceso contractual. Es decir, la gente debe ponerse de acuerdo y es lo más sano normalmente en una sociedad, en un colectivo que busca que las normativas que surjan tengan el más amplio consenso y de ese modo que tenga validez, ¿no? Que tenga validez y vigencia. Y este es el caso del Código de Ética de la Sociedad Paraguaya de Psicología. Creo que estoy permitido mostrar unas diapositivas, unas pocas nada más. A ver, no sé si están viendo. Sí, doctor, se ve perfectamente. Sí, se ve bien. Se ve. Bueno, ese es el título nada más. Unas pocas precisiones. Se solía usar en el contexto de algunas profesiones la palabra deontología, ¿verdad?, que viene un poco del siglo, más o menos del siglo XVIII, XIX, que tiene su origen etimológico en el deón, en el deber, ¿verdad? Y la deontología suele utilizarse en el ámbito de la regulación de las profesiones y es un cuerpo normativo que regula justamente un colectivo de profesionales y tiene un formato jurídico y muy casuístico. Eso era costumbre antes, porque se quería ser muy analítico. Era muy casuístico y de cumplimiento obligatorio. Había una sanción mínimo social, ¿verdad? Pero a veces también esto se pasaba al ámbito, digamos, jurisdiccional para sancionar su incumplimiento. La deontología, digamos, fue perdiendo vigencia porque era muy casuístico, o es muy casuístico. Y como todos vemos, y hoy ya estamos escuchando, ¿verdad?, la capacidad de creatividad en hacer
en hacer males es impresionante, es ilimitada la persona, ¿verdad? Entonces, uno puede prever un montón de casos, pero después la gente inventa de nuevo, o sea, crea nuevas situaciones sobre las que hay que dictaminar. Y viene la palabra ética en general, ¿verdad? Que por un lado es como una, digamos, una ciencia, una materia, que yo defino acá como una ciencia normativa, ¿no? De la actividad humana, pero ordenada al bien, ¿verdad? El gran problema acá es qué es el bien, o sea, cómo definimos el bien, ¿no? Y acá se trata del bien humano, evidentemente. La ética, a diferencia de la deontología, que es muy jurídica, digamos, la ética es orientadora, es decir, orienta la actividad en una dirección determinada, no es casuística, uno puede formular normas generales, pero no tiene por qué ser muy preciso, pero sí orientar, digamos, o dar pautas de solución de problemas éticos. Puede haber sanciones morales o sociales, ¿verdad? Y a veces también se usa en el contexto institucional. La ética se usa como un instrumento para los comités de ética, ¿verdad? Que juzgan una situación y después elevan a la autoridad normativa, a la autoridad punitiva, por así decirlo, a la autoridad que toma las decisiones para verificar si hay o no una tipificación de una actuación delictiva. Eso puede darse en el contexto de instituciones o de empresas, ¿verdad? En los casos más graves a veces puede significar la violación de una ley determinada. Entonces tiene sanción penal. Yo diferencio la ética de la moral, porque la moral más bien habla de la conducta de las personas respecto a un ordenamiento ético determinado. La moral es, por ejemplo, la moral de los paraguayos. Estoy describiendo cómo viven los paraguayos, cómo se comportan los paraguayos respecto a lo que yo tengo como convicción. Bueno, esta es la ética. Entonces digo, los paraguayos se portan mal o se portan bien. O sea, tienen mala conducta, buena conducta. O un psicólogo tiene mala conducta, buena conducta, de acuerdo al ordenamiento ético que se establezca. Esa es la moral, ¿no? Y aquí trato de, se me agrandó un poco el gráfico, a ver, espero que se vea todo. Ay, un ratito. Lo que sería un proceso de elaboración de código de ética. Bueno, planteo aquí, digamos, dos puntos de partida, por así decirlo, en el proceso de formulación de un código de ética. Por un lado, los principios y valores. Los principios y valores que la comunidad o el colectivo define como importantes para la comunidad, ¿no? Los principios y valores. Por un lado eso, y por otro lado se debe hacer un análisis, a mi juicio, de los tipos conductuales que corrompen esos principios y valores. O sea, son, vamos a decirlo así, dos fuentes de reflexión, ¿verdad? Por un lado, sería analizar los principios y valores que después yo derivaría, por así decirlo, en normas, pero aplicadas a situaciones típicas, digamos, de conducta de las personas en orden a esos principios y valores. Sí, vale decir, ¿cómo se llama? Se usa del principio de lo general a lo particular, digamos, ¿no? Y después de lo particular otra vez a lo general. Sería el tráfico, digamos, del proceso de elaboración. Nombro aquí 4 pasos. Trato de ser lo más conciso posible. Formular los principios de la profesión.
Hay muchas formas de definir los principios en una profesión. Mi definición es aquello sin lo cual la profesión no podría existir. O sea, ¿qué es lo que hace que una profesión determinada exista? Y es una norma, digamos, de carácter general, o sea, muy general, amplio, es un precepto pero genérico, no es sobre una situación X determinada. Y dice, es inherente a la naturaleza humana. Y puse aquí un principio. Para el médico, por ejemplo, es curar y paliar el dolor. Eso es un principio del médico. ¿No? O el principio del escribano es la fe pública. Si el escribano pierde la fe pública, ya no puede actuar. Ya no puede. Porque se maneja con ese principio. Y el médico también. Si un médico no cura ni palía el dolor, no tiene sentido. ¿Verdad? Recuerdo un trabajo creo que un libro de Boxia, que hablaba de la actuación de los médicos en las salas de tortura, ¿verdad? El médico estaba ahí, digamos, para certificar que la tortura o el dolor que se esté causando no cause inmediatamente la muerte. O sea, esos médicos evidentemente han contradicho el principio, por tanto, estaban fuera de la profesión, fuera, absolutamente. Al amparo de estos principios se formulan los valores, que en realidad estos valores se formulan sobre la base de lo que la comunidad aprecia. Hablamos de valores, ¿verdad? Lo que la comunidad valora, lo que nosotros apreciamos, pero que tiene relación y se expresa en la conducta de las personas. Aquello que apreciamos, queremos ver en la conducta de nuestros colegas y lo que queremos también que los demás vean en nuestra conducta. Esos son los valores. Esas serían las preguntas que uno podría formular para decir, este valor me gusta. Por ejemplo, visto que tenían el tema de la confidencialidad. Yo quiero ver en mis colegas que respeten la confidencialidad en la relación del psicólogo con el paciente, por ejemplo, ¿no? Quiero ver eso y yo mismo quiero que mis pacientes y mis colegas me vean a mí como una persona que guarda la confidencialidad. Porque sin eso probablemente lo más inmediato sería que perderían la confianza y lo más inmediato sería que incluso me juzguen por ello, ¿verdad? Y esa es simplemente la pregunta que se hace. ¿Qué es lo que queremos ver y cómo queremos que nos vean a nosotros? Bueno, esa sería la primera etapa. Es un ejercicio bien interesante y se trata de justificar entonces el valor. Si yo elijo, por ejemplo, la confidencialidad, entonces tengo que decir la confidencialidad, la importancia de la confidencialidad en el ejercicio de la profesión es tal y cual, ¿verdad? Eso permite que las personas puedan acercarse y relacionarse en un ambiente de confianza con el profesional, etcétera, etcétera. Eso no justifica eso. Bueno, la segunda parte del trabajo es identificar los tipos de conducta. Y aquí entra realmente la etapa, digamos, en la que procuramos actualizar ya el código de ética, ¿no? Seguramente a raíz incluso de las denuncias que han aparecido y que a lo mejor han sido difíciles de resolver porque no estaban a lo mejor tipificadas en el código de ética. Bueno, este es el momento de introducir, digamos, dentro de la mirada del equipo que ha de trabajar en esto, esas conductas quizás nuevas que están apareciendo, por ejemplo, consultas que se hagan vía TIC, o sea, esto que estamos haciendo, por ejemplo, ¿no?
una consulta que se haga de manera, en la modalidad a distancia, ¿verdad? La persona, el paciente está al otro lado, en otro lugar, aunque se haga en forma sincrónica, ¿verdad? O puede ser también en forma asincrónica, y ver lo que eso significa, ¿verdad? O sea, hay mucha aquí tecnología que probablemente va a afectar de manera nueva, digamos, el trabajo tradicional que realiza el psicólogo. Por ejemplo, ese tipo de cosas hay que ir considerando. Es decir, ¿qué conductas pueden darse? ¿Qué conductas que corrompan los valores arriba citados pueden darse en el ejercicio de la profesión? Y aquí puse, según el estado del arte de la profesión, es decir, hoy día cómo está en la profesión, ¿no? Cómo se está viendo. Y por último, uniendo un poco el tema de los valores con los tipos de conducta, ya sería más simple formular las normas generales, ¿verdad? Esas normas generales tienden a buscar resolver esas conductas o buscar dirimir en esas conductas tipificadas, ¿verdad? Y generalmente las normas se formulan así como está actualmente en el formato que está actualmente en el código de ética que tienen ustedes, que es conjugado en futuro, o puede ser también en infinitivo, o puede ser también en tiempo presente, como diciendo, el psicólogo es una persona que tal y cual, ¿verdad? O sea, puede también ser formulado en tiempo presente, aunque no da la idea de imperatividad, sino de referencialidad. Como lo decimos, el psicólogo es una persona que no divulga el resultado de su entrevista. Verán ustedes que eso no tiene un formato imperativo, sino que es indicativo. Y en ese sentido, su fin es orientador. Pero en muchas ocasiones es necesario hacerlo de manera imperativa, es decir, usar el verbo conjugado a futuro o en infinitivo. Esas normas normalmente aplican, esas normas generales, aplican los valores, puede ser para cada conducta o para un grupo de conducta, para un tipo de conducta. No es necesario que sea muy casuístico. Después ya el código de ética se encarga, digamos, de interpretarlo. Y dice en cada ámbito de relación, y eso lo voy a mostrar enseguida. Esta sería una matriz de un proceso de elaboración del código de ética. Ven ustedes, acá están los principios, pongo acá. No es necesario que sean demasiados principios, tiene que ser 1 o 2 principios, nada más. Y después los valores que de algún modo expresan esos principios. Y después, ese sería el primer momento. El segundo momento decía ver las conductas que dañan esos valores eso que yo veo como apreciado, como veo como algo que me gusta a mí, que sea un profesional, que así debe ser un profesional, etc. Y también por la experiencia que tengo, ¿verdad? Yo digo, bueno, hay ciertas conductas que dañan estos valores, ¿verdad? Y para un trabajo, digamos, más organizado y analítico, lo divido en ámbitos de relacionamiento. Por ejemplo, aquí pongo, ¿cuáles son las conductas que el psicólogo observa consigo mismo? Esto a veces no tenemos en cuenta porque pensamos que nuestra conducta solo afecta a terceros. También nos afectan a nosotros, ¿no es cierto? Hay ciertas conductas que yo tengo y que me afectan a mí como persona. Y claro, en segunda instancia, afecta también a las personas que se relacionan conmigo. Por ejemplo, no me actualizo en mi conocimiento. En principio no le hago daño a nadie con eso, ¿verdad? Pero claro, en segunda instancia puede llegar un momento en que tengo que atender a un paciente y ahí puedo acusar, digamos, esa falta de conocimiento. Pero en primera instancia
La primera conducta, quizás dañina, que estoy teniendo conmigo mismo, es que me dejo estar. O llevo una vida desordenada, tengo unos vicios que en algún momento incluso pueden llegar a obstaculizar mis compromisos, etc. Esto yo encuentro que es en la experiencia que tengo de trabajos con las personas en estos procesos, al final consideran que es muy necesario, muy necesario, considerar ese ámbito de relacionamiento consigo mismo. Después con los colegas, obviamente, he visto que en el Código de Ética hay un capítulo especial relacionado a los colegas, por supuesto. Y después, que es la parte más importante, vamos a decirlo así, con los usuarios o pacientes, ¿verdad? En estos casos puede ser en nuestro rol como clínico o en el rol de docentes también, que de todos modos es un rol bastante delicado también, bastante delicado, por el hecho de que el docente, digamos, normalmente tiene una posición, por así decirlo, de ventaja frente al discípulo, ¿no? Puede ser también con los colaboradores, si tiene colaboradores, puede ser también. Colaboradores son los ayudantes, los secretarios, quizás sea otro colega también que está en rol de colaborador. Si hay un superior, como esta es una profesión liberal, por así decirlo, generalmente no hay un superior, pero puede ser que un psicólogo, por ejemplo, el psicólogo laboral, está en una relación de dependencia dentro de una empresa o de una institución pública. Y en ese caso, tiene ciertas orientaciones en esa relación. Caso típico cuando el psicólogo laboral hace un examen, vamos a decirlo así, de salud mental a una persona, puede ser ya a un personal que ya está dentro de la empresa o alguien que va a entrar, y el superior quiere los detalles, vamos a decirlo así, detalles que no tiene por qué saber. Pero por una cuestión morbosa quiere saber. Entonces uno tiene que saber cómo manejar eso, ¿no? Cómo manejar eso. Y luego con la institución, el mismo caso del superior, ¿verdad? A veces uno puede tener la institución donde está trabajando o con la sociedad misma, con la Sociedad Paraguaya de Psicología. Es decir, ahí también hay un aspecto que hay que cubrir en el Código de Ética, que es un poco diferente a los colegas, ¿verdad? Pero si se quiere poner con los colegas o con el colegiado, ¿verdad? Un colega es una cosa cuando se trata de un colega en particular, pero también puede ser con el colegiado, porque el colegiado también es una entidad diferente al colega, y por tanto uno alberga también obligaciones, por así decirlo, con ese colegiado. Una vez que se hayan tipificado entonces esas conductas, se procede a formular las normas, que generalmente, si uno ha hecho una buena formulación de esas conductas y entiende que en esa formulación está subyacente el valor dañado, la norma ya es una consecuencia lógica. Por ejemplo, la violación de secretos o de cosas que le ha contado un paciente y que, bueno, años más tarde a alguien se le ocurre contar lo que le pasó a ese o tal paciente, ¿verdad? Y bueno, entonces la norma sería no contar nada de lo que a uno le han contado en el marco de un tratamiento, ni contemporáneamente, ni posteriormente, y nunca. ¿Ven? Las normas así se formulan ya prácticamente como consecuencia, ya es lógico formular.
Este es un método que he utilizado en varias instituciones, en la NEAS misma hemos formulado así, hemos trabajado así nuestro código de ética y tenemos así, se ha formulado sin ningún problema. Y esta sería la estructura que he visto que más o menos tienen ustedes casi lo mismo. Es la parte del preámbulo, que creo que ustedes tienen una exposición de motivos, algo así, o los propósitos, ¿no? Siempre es necesario hacer una contextualización sociocultural. Eso que ustedes hicieron ahora, al inicio, por ejemplo, esa contextualización, el proceso, el código de ética, etcétera, los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías, ¿verdad? Las situaciones que estamos viviendo y que afectan a la salud mental. Bueno, una consideración así general que se puede hacer si se da el caso. Pues la exposición de motivo, ¿por qué necesitamos un código de ética? ¿A quiénes afecta? Si afecta a todos los psicólogos, si afecta solamente a los miembros de la sociedad paraguaya, o a quienes específicamente. Después el carácter ético de la norma, es decir, qué peso tiene el código, ¿verdad? ¿Qué peso? ¿Cómo se aplica? No está de más incluir la visión y misión de la sociedad ahí, y si hay un régimen de sanciones. Generalmente no hay, pero sí se pone eso ya en otra normativa. En otra normativa generalmente se pone eso. Si es en una institución, por ejemplo, en la NEAS tenemos un código de ética, pero hay que, también tiene un reglamento para que pueda funcionar el comité de ética. El comité de ética tiene un reglamento y con ese reglamento y el instrumento del código de ética trabaja, digamos, para tratar esos temas puestos a su consideración, como también fue el caso de ustedes. Después están los principios y valores que se justifican, como ya he dicho anteriormente. Es opcional que se pongan esos principios y valores como parte de del corpus del código propiamente. Yo llamo corpus del código del momento en que empiezan los capítulos y artículos. Y que es lo que te pongo acá. Y después las fuentes que veo que respetan esa cuestión. Así, hasta ahí llegamos. Esto es lo que brevemente me parece que se debe considerar, ¿verdad? Me parece que el punto focal para actualizar el código de ética que tiene, que es de 2004, creo, ya pasaron más de 20 años, ¿verdad? No, casi 20 años, ¿verdad? Y mucha agua ha pasado bajo el puente. Entonces, creo que es importante un relevamiento inicial de aquellas conductas. Ver cuáles son nuestros valores, creo que lo han formulado por ahí, cuáles son los valores y si hay que introducir nuevos valores o no, ¿verdad? Quizás sí, o quizás no, ustedes van a decidir eso. Y después esas nuevas conductas, ¿verdad? Que están dañando y que ustedes tienen experiencia, que está ocurriendo, está pasando y que hay que prever en un código de ética. Ese quizás es el punto focal para la actualización de ese código, que veo que es bastante extenso, tiene muchas cosas, es casi casuística, digamos, pero tampoco hay que perder eso. No se trata de eliminar nomás, sino hacer algo que sea orientador, quizás en la formulación, tratar de que sea orientador de tal manera que el comité de ética pueda manejarse con ese instrumento. Como le decía, el problema de la casuística es que hay casos que salen de esa tangente, ¿no? Que no se pueden tratar porque no está en el caso, no está tipificado. Y ese es un problema. En cambio, un código más orientador da lugar a poder manejar, interpretar. Y de hecho siempre estará el elemento de la interpretación, ¿verdad? En el derecho, en el ámbito del derecho, conocen
Por eso existen los abogados, ¿verdad? Si solo bastara la ley para dictar justicia, pues no necesitaríamos abogados, ¿verdad? Los abogados justamente están para hacer el ejercicio de interpretación de las leyes. En este caso, los comités de ética están para hacer esa interpretación y expedirse de manera fundada. Normalmente tiene que haber un fundamento. No es fundada solamente en la norma, sino en lo que significa esa norma y referenciarlo permanentemente a los valores y los principios. Permanentemente. Esto es lo que yo les puedo, digamos, decir respecto al proceso de elaboración del código de ética. Lo que les puedo decir es que es bastante práctico, pero hay que tener disciplina. ¿En qué sentido? Cuando estamos en la etapa de identificar esas conductas que dañan los valores, hay que hacer eso. O sea, es muy común que cuando decimos, vamos a ver las conductas que dañan los valores, y la gente empieza a decir, hay que hacer tal cosa, se debe hacer, o sea, ya se pasan las normas, antes de describir el problema. Hay que preocuparse en describir el problema. Bien hay que describir el problema. De eso hay que ocuparse, y esa disciplina es lo que hay que tener, porque demasiados grupos ya estuve asesorando que aquí se indisciplinan, digamos, porque nuestra tendencia es a normativizar todo de entrada. Y no, primero hay que describir la conducta y después vendrá la norma. Eso sería todo. Le agradezco la atención. Si tienen más consultas, preguntas, estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Salgo de esto. Muchas gracias, doctor. Y bueno, dejamos abierto el espacio de preguntas, también reflexiones con el doctor Gerardo Gómez. Es una cuestión de levantar la mano y dar espacio a esas preguntas. Andrea. Buenas noches, muchísimas gracias al doctor Gerardo Gómez por ser tan concreto, tan claro, pero a la vez tan desafiante, ¿verdad, Magela? Yo ya estoy queriendo huir del comité por todo lo que implica. Bueno, pero sí me gustaría escucharlo a él en la apreciación, sobre todo como miembro del comité de ética a lo largo de este periodo, llevada y empujada más por Magela que otras cosas, ¿verdad? En la continuidad con Walter y Marce, que nos hemos encontrado en diferentes ocasiones situaciones en las que claramente es difícil evaluar a otros colegas, ¿verdad? O analizar o juzgar, podríamos decir. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos con colegas en nuestra situación, doctor, que nos dicen, yo no estoy asociado o vinculado a la sociedad, por lo tanto, no me es trascendente el código, vamos a decir, porque es como que no lo sienten propio o creen que no es vinculante para el ejercicio de la profesión. ¿Cuál sería su idea? ¿Cuál sería su reflexión al respecto? ¿Qué podríamos plantear en esta situación? Bueno, gracias. Sí. Rápidamente, creo que lo primero es el esfuerzo de que se asocien, que todos se asocien y una estrategia normalmente es ir a los chicos del último año e invitarlos. Ustedes ven que el deseo del que está en el último año es de que ya está teniendo en perspectiva ingresar al mundo profesional y una manera que ellos podrían de ingresar en ese mundo profesional y de hacerse de contacto es conformar la Sociedad Paraguaya, ¿verdad? De psicología. Por otro lado, este es un código de ética de la Sociedad Paraguaya de Psicología, ¿verdad? O sea, obliga a sus miembros. Y la otra estrategia, que es lo que ya planteaba Kant hace 3 siglos por lo menos, Emmanuel Kant, él
hablaba justamente al tratar de resolver el problema de la obligatoriedad de las normas. Decía, hay normas que a nosotros nos convencen, a mí personalmente me puede convencer una norma, pero es posible que los demás, justo el caso que me plantea ahora, que los demás no estén de acuerdo con eso, o sea, no entienden que sea así. O sea, en ese tiempo ya existía eso, pero como, y además eso se, digamos, empeora, por así decirlo, esa especie de no compartir los mismos valores y las mismas normas por el individualismo exacerbado, digamos, que tenemos. Es decir, el exacerbamiento de la libertad. Dice, yo hago lo que quiero y nadie me va a decir a mí cómo me voy a conducir. O sea, suele ser. Pero el hecho es que vivimos en una sociedad y esa es una realidad. Y en la sociedad tenemos que convivir. Pese a quien le pese, bueno, hay que convivir y esa convivencia implica un relacionamiento, ¿no? Entonces la solución que daba Kant es que uno tenía que plantear los axiomas, decía él, las máximas o las normas, con una convicción tal que quiera que todos los demás vivieran o entendieran esa misma norma así como uno mismo lo está entendiendo. Traducido a nuestra situación podemos decir, nosotros tenemos un código de ética del cual estamos convencidos que tiene que orientar la conducta del psicólogo y quisiéramos que todos los profesionales psicólogos entendieran lo mismo, ¿verdad? Ahora, si no le convencemos a nadie de esto y quedara solamente en el ámbito, en el fuero interno de la asociación, eso queda en el fuero privado. ¿Sí? Solamente obliga a los que están adentro. Es algo parecido a lo que le pasa a la iglesia, digamos, la iglesia católica. Su derecho canónico es solamente para los creyentes. No, y bueno, ahí está el cura y están unos laicos tratando de convencerles a otros para entrar en la fe, porque entrando en la fe también se va a poder cumplir el derecho canónico, ¿no? Más o menos así, ¿verdad? Y la ética cristiana y todo eso. Pero hay otros que no quieren, ¿verdad? Claro que hubo una estrategia interesante, digamos, de la iglesia en el pasado, y es que introdujo muchos de sus valores y principios y normativas canónicas en el derecho civil. En el derecho civil. Y queramos o no, seamos o no creyentes o ateos o lo que sea, hay muchas normativas del fuero religioso que pasaron al derecho civil, comenzando por no matarás. Y esa es otra forma u otra estrategia de introducir muchos aspectos que no son subjetivos del ejercicio de la profesión en el ámbito jurisdiccional. Leí la ley que regula la profesión y también la parte normativa, digamos, el reglamento, y realmente es muy generoso en el sentido de que no es que demasiadas cosas abarca, ¿verdad? Posiblemente hay que revisar no solamente el código, fíjense, sino también la reglamentación de la ley para ver si por ahí podemos introducir algunos elementos que puedan ya ser utilizados por profesionales del fuero jurídico y actuar en consecuencia, ¿verdad? Lastimosamente, en una sociedad hay personas que se unen voluntariamente, por así decirlo, hasta la obediencia a un código, ¿verdad? Que nosotros todos entendemos que está bien, que es bueno, pero otros no quieren y prefieren, digamos decirlo así, lucrar o conseguir
otros fines, ¿verdad? Que ocurre por el tipo de profesión que es la psicología, se da no solamente para temas lucrativos, sino para temas de otro tipo, ¿verdad? Que ustedes conocen mejor que yo. Y entonces ahí hay que usar el peso de la ley. Y hay cuestiones objetivas. A mí se me ocurren esas estrategias, ¿no? En estos temas. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, intervención? Yo quería preguntarle algo, doctor. Usted habló de reglamentaciones, ¿no? Específicamente dijo reglamentar el código de ética. Nosotros en la Sociedad Paraguaya de Psicología una de las reglamentaciones, hemos reglamentado el procedimiento de denuncia. Pero cuando usted habla de la reglamentación del código, ¿a qué se refiere? No, de la reglamentación de la ley. Ah, de la ley. La ley tiene un reglamento. Sí, a eso me refería. Sí. A eso me refería. Perdón. Sí. La señora Ros. Marcelina. Hola, sí. Yo primero alcé. Sí. Rosana. Perdón. La Rosana, perdón. Bueno, Esperamos un rato, Marce, un chiqui. Vos primero. Bueno, no, yo quería nomás compartir algo. Yo soy psicóloga forense de la Corte Suprema y para nosotros el tema de código de ética realmente es importante porque nosotros tenemos muchas causas, digámosle, en donde tenemos que estar enfrentando situaciones éticas y realmente el código para nosotros es muy importante porque nos sirve como para fundamentar situaciones que se van dando dentro de lo que es la práctica profesional forense. Por más que muchos no seamos, no sean socios y socias, etcétera, pero sí sirve, se usa el código de ética y por lo menos ahí dentro de lo que es la corte, los abogados, los juzgados, etcétera, hacen caso de lo que es, porque lo que sí nosotros tenemos reconocido dentro de lo que es la corte, el sistema de justicia, es que nosotros tenemos un gremio madre, que es el gremio que le nuclea a todos los psicólogos y psicólogas, que es la Sociedad Paraguaya de Psicología. La corte inclusive para hacer los sorteos para los peritos consultores externos, solicitan, o si tienen que hacer algún tipo de ¿cómo se dice? Derivaciones, o se le tiene que incluir dentro de un juicio, solicitan y si están registrados dentro de la Sociedad Paraguaya de Psicología. Eso, por ejemplo, es algo que todavía muchas personas no saben, o ese es un sector, una parte que es como que los profesionales no están manejando muy bien. Pero ahí hay unas cuestiones. Entonces, cuando usted dice, es un poco comentarles que realmente el código es importante y puede ser utilizado sobre todo a modo de defensa y de pedir, bueno, así nosotros tenemos que trabajar para poder servir de una mejor manera a las personas usuarias. Ahora, cuando usted habla de reglamentación de la ley, ahí sí había ¿cómo se dice? Un sueño, no sé si un sueño que tiene que concretarse y que para eso estaba la articulación con las diferentes asociaciones gremiales del país, de los diferentes gremios de psicología, porque realmente nosotros tendríamos, como esa ley es una ley marco y dentro de la psicología nosotros tenemos diferentes áreas de especialidad, clínica, laboral, comunitaria, jurídica y forense. Sería interesante que nosotros podamos manejar una reglamentación por área. Que psicología clínica tenga su propia reglamentación, que psicología jurídica y forense tenga su propia reglamentación, entonces va a ser como más fácil manejarnos con código de ética, que es lo que realmente está pasando en otros países. Ahora, yo creo que este es un desafío muy grande, porque al actualizar el código, no sé si por ahí me estoy yendo mucho, pero podríamos ir ingresando
ciertas cuestiones que abran esa ventana, esa puerta como para poder hacerlo. Pues realmente es verdad lo que usted dice, es una ley muy general, para mí también es excesivamente generosa, la reglamentación es muy generosa. Inclusive interpretarla es medio compleja. Entonces, lo que sí sería interesante es que se hagan reglamentaciones que son todavía más de una planificación a corto y mediano plazo, reglamentaciones por área de especialidad. Y ahí sí, no sé cómo, si el nuevo código podría enlazarse con eso, o si se podría incluir ya. O sea, se me quedaron así. Claro, se detecta la necesidad nada más y se toma la decisión. Es decir, es una cuestión ya que nuestra. Se fundamenta. Lo importante acá es siempre fundamentar, ¿no? Argumentar que es necesario esa sectorización, por así decirlo. Y porque así llegaríamos realmente, doctor, a todas las áreas y no va a ser importante, o sea, no va a ser de tal relevancia estar agremiado, por más que tendríamos que estar agremiados. Pues nosotros somos un país con una cultura, es como que nuestra cultura es, no me salen las palabras, hoy es como repelemos el gremialismo, como el gremialismo está asociado a políticas partidarias, entonces es como que se repele el gremialismo. Entonces ahí es donde es muy justamente un tema muy importante. En otros países ustedes saben que los gremios o los colegios tienen peso en la admisión de profesionales en su colegio. O sea, la colegiatura es prácticamente obligatoria. Y es también dictaminadora. Es dictaminadora. Lo que pasa es que nuestra ley, la ley de educación, la ley de educación superior, por ejemplo, dice que basta que el Ministerio de Educación registre el título y a partir de ahí uno ya puede ejercer la profesión. Excepto en la profesión regulada por el Estado. En las profesiones reguladas por el Estado, por ejemplo, en el caso de los médicos, el Ministerio de Salud, y creo que también los psicólogos reciben una matrícula, pero es una matrícula, es un trámite, ¿no? Es un trámite documental, por así decirlo, ¿verdad? No se rinde ningún examen. Por ejemplo, para integrar la barra de abogados de Chicago, vamos a decirlo así, para ser un profesional que quiere dedicarse independientemente a la profesión de abogado, uno tiene que pasar un examen de la barra de abogados del Colegio de Chicago, del Colegio de Abogados de Chicago. Y eso se llama, digamos, una legislación que es de derecho público. Se le llama derecho público porque el Estado, o sea, la autoridad no interviene ahí la Corte Suprema, por ejemplo, no interviene, sino que la misma ley le da esa atribución al colegiado. En nuestro país, varias veces se ha intentado establecer una ley de colegiado, pero siempre ha chocado con el precepto constitucional de la libertad para trabajar. La misma que se usa para acciones de inconstitucionalidad, cuando vos te jubilás y en la función pública, por ejemplo, y te vas, acudí a una acción de inconstitucionalidad y argumentas el derecho al trabajo y puedes seguir trabajando después de tu jubilación, ¿verdad? Es la misma. Y en este caso también se usa el mismo argumento. ¿Por qué? Porque la norma constitucional es taxativa. Y también aquello del derecho al trabajo. Basta tu título para ejercer la profesión. No se necesita más. Así te hayas recibido en un garage o en una universidad de alto prestigio. Gracias, doctor. Marcelina.
Tu micrófono, Marce. Ay, perdón. Me Repita todito silencié rápido. yo misma. Bueno, se me despejaron varias dudas, doctor, ya con las intervenciones que hizo. Ya hay un trabajo en una institución pública y tengo entonces como que imposiciones desde las autoridades. Y lo mismo le pasa a los colegas que trabajan en instituciones privadas, por ejemplo, sí. los que hacen selección de personal, los que sí. Están en psicología del trabajo, tienen la misma disyuntiva, doctor. ¿A quién lo obedecemos? Porque esos resultados, esas entrevistas, tienen que darse a conocer al patrón, al jefe. ¿Y dónde queda la persona? O sea, ahí hay como un dilema ético, con más razón, porque yo trabajo con menores adolescentes en conflicto sí. Con la ley que están recluidas por orden judicial, sí. Y yo estoy atendiendo, evaluando, y después me piden eso, sin el consentimiento. Es como que ellos pierden todos esos derechos. Entonces ahí hay dilemas, doctor. ¿Qué nos puede decir al respecto? De los que trabajamos en instituciones, me refiero. Bueno, en el caso de los menores es bastante claro. La misma ley protege al menor. Es más importante el bienestar del menor que cualquier otra instancia o situación, ¿no? O sea, en eso la ley, por así decirlo, es clara, ¿no? Yo no soy abogado, aclaro, pero para mí, por lo menos, la ley protege en primer lugar a la parte más vulnerable. No importa si está en una situación de encierro, es más vulnerable todavía. El menor, en una situación de encierro, más vulnerable todavía. Así es. Y tiene la protección de la ley. El hecho de que estén en situación de encierro no significa que se suspende para ellos los efectos de la ley, ¿verdad? Ellos solamente están privados de su libertad, no de sus derechos, de sus demás derechos. Eso es por un lado, ¿verdad? Por otro lado está, y es real, el conflicto ético, digamos, en el sentido de que usted como profesional tiene una relación con su paciente, por así decirlo, y un tercero le exige información sobre su paciente. En general, ahí prima el secreto profesional. Ahí prima. Es lo mismo un sacerdote, ¿no? Que escucha una confesión y alguien le dice, ¿qué te dijo qué pecado confesó, ¿verdad? Y el sacerdote no puede contar. Es lo mismo, ¿verdad? Porque ahí se pierde algo esencial, que es la confianza. Eso desde el punto de vista ético. Este tipo de cosas es lo que después se puede llevar al ámbito jurisdiccional, es decir, se puede incluir en una reglamentación positiva. Cuando hablo de reglamentación positiva, estoy hablando de la ley o de la reglamentación. Este tipo de cosas, porque tanto el paciente como el clínico, por así decirlo, o el psicólogo, que tiene que estar protegido. Lo mismo el médico, ¿no? Imagínense que el médico le atienda a un narcotraficante baleado, ¿verdad? Le balearon a un narcotraficante y él va y lo atiende, le da los primeros auxilios, etcétera, etcétera. Y viene un fiscal y dice, usted ha ayudado a este narcotraficante y por tanto es cómplice. ¿Me entiende? Pero el médico actuó como tenía que actuar de acuerdo a su juramento, que es curar y paliar el dolor. Y eso no le quita a nadie. Nadie puede quitarle. Y debe estar protegido en el ejercicio de esa función. Lo mismo, análogamente, se puede concluir en el caso del profesional psicólogo.
Muchas gracias. Bueno, estamos llegando a la hora de cierre. En nombre del Comité de Ética, doctor, le agradecemos y el encuentro ha sido enriquecedor y esperamos que la licenciada Bettina sí pueda dar las palabras de cierre. Muchas gracias. Bueno, la verdad que gracias, Gerardo. Bueno, más expectativas nos genera, ¿verdad? Todo el trabajo que tenemos por delante. Y sí, la responsabilidad asumida, por supuesto, y el compromiso que ya tenemos todos los socios, no solo lo que en este momento estamos conformando este plenario, sino que es tarea de todos los socios, ¿verdad? El trabajo mancomunado de esfuerzos para sacar un código de ética que apuntale justamente nuestro, perdón, está una cosa ahí, disculpe, no me di cuenta, que apuntale nuestra labor y por sobre todo que apoye todo lo que es en este momento este movimiento ciudadano. Necesitamos un país en serio. Como digo siempre, tenemos un Estado ausente y gobiernos de turno, y eso debemos ir cambiándolo. Debemos mejorar, debemos ser ciudadanos comprometidos, y no solo el hecho de hacer escuchar una voz, sino de demostrar que nosotros también estamos comprometidos con nuestra tarea, en esto que es justamente una formación ética de nuestros colegas, de todos nuestros futuros colegas, y el respaldo nuestro a las funciones y tareas que desempeñan los colegas profesionales. Así que te vamos a seguir molestando y el compromiso es para todos los que estamos hoy y que podamos ser simientes, ¿verdad?, de este gran desafío y seguir avanzando juntos y seguir aglutinando a más socios y a más colegas no socios para emprender esta tarea y continuarla sobre todo. Muchísimas gracias. Gracias a María de los Ángeles, gracias al Comité de Ética y a todos los que están hoy presentes con nosotros. Les pediría que prendan las pantallas, ¿sí?, para sacar una foto. Bueno, muchas gracias, doctora Bettina. Un gusto, un placer siempre estar con ustedes. Es un honor para mí haber sido invitado a esta muy distinguida Sociedad Paraguaya de Psicología y dar el granito de arena en este proceso muy necesario, que es también, en definitiva, consolidación de esta asociación, consolidación de la sociedad civil, que es el contrapeso que necesitamos hoy para marcar la diferencia, marcar los que están en otra cosa, digamos que no es el bien del Estado, de la sociedad, y los que estamos por el bien de nuestra sociedad. Todos los sociólogos, todos los politólogos, etcétera, afirman, ¿verdad? La literatura afirma que una sociedad civil fortalecida es la que va a impedir los excesos que muchas veces estamos viendo en el nivel de los distintos gobiernos de turno que han estado acá, ¿verdad? Entonces, yo le felicito por eso y bueno, nos felicitamos entre todos por este trabajo. Yo sé que cuesta, estoy también en un grupo, le llamamos Centro de Ética Social, que tratamos también de hacer actividades con mucha a pulmón, como se suele decir. Cuesta mucho, sé que esto cuesta mucho porque es algo que hacemos fuera del tiempo y del ámbito de nuestro trabajo profesional. Pero hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Así que muchísimas gracias de nuevo por la invitación y felicitaciones a la Sociedad Paraguaya de Psicología. Bueno, muchas gracias compañeros Gracias, y compañeras. Y finalizamos. Muchas gracias. Adiós. Gracias, doctor Gerardo. Adiós. Muchísimas adiós. gracias a todos. Gracias a ustedes. Igualmente. Saludos, Noris. Gracias, doctor.